La palabra de Dios se encuentra en Romanos 12, versículo 2, y dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estar predicando bajo el título La transformación de la mariposa. Entonces, hablando de la mariposa específicamente, es un animalito, un insecto que todos conocemos y muchos de nosotros entendemos que son unos animales bellos, tienen unos colores extraordinarios, pero de la forma que estos animales crecen, o este insecto específicamente, no es como nosotros entendemos que lo normal de la naturaleza. Por ejemplo, un perro se junta con una perra y tienen perritos. En cuanto a la mariposa, es un poco diferente. Esta mariposa va y se para en una mata que ella piensa que puede ser muy buena para ella, y ahí ella deja unos huevos. Y en esos huevos se quedan en la hoja de esa planta. Y estos huevos que salen de la mariposa se quedan en esa hoja hasta que de ese huevo no sale una mariposa. Y esa es una de las grandes diferencias que quiero tocar en el día de hoy. De ese huevo sale un gusanito. Ese gusanito, lo primero que hace al salir de ese huevo es que como que mira el huevo y dice, y empieza a comer. Lo primero que ese gusanito se come es el mismo huevo de donde salió, o el caparazón de donde él salió. Después que se satisface con este huevo, dice, todavía tengo hambre. Ese animalito, ese gusanito, él continúa a comerse la hoja donde él está parado. Escuche bien, se come la hoja, y cuando se termina con esta hoja, que ya no queda nada, él sigue moviéndose en esta planta, sea cual sea, donde su mamá lo dejó o la dejó, y continúa cogiéndose otras hojas y sigue comiendo hoja y hoja y hoja y hoja, y va de lugar en lugar comiéndose diferentes hojas, y su tamaño sigue creciendo. Pero mire este detalle que a mí me impactó mucho. Para este gusanito poder crecer, él tiene que despojarse de su caparazón, ¿no? Es como el lagartijo bota su piel, como la culebra bota su piel. Este gusano también tiene que botar su piel para poder expandirse y seguir creciendo. Y estos gusanitos siguen creciendo y siguen comiendo todo lo que se le pone por el frente, hablando de hojas. Llega un punto que él se cansa de estar comiendo. Llega un punto que ya no puede crecer más. Llega un punto que dice ya no más, y mira la hoja y como que la hoja le apesta, y como que ya no puede resistir comer más. Y tiene que parar. Tiene que parar, vamos a ponerle como un tipo de descanso. Y en este tipo de descanso que ya él no puede, físicamente no puede comer más porque no puede crecer más, él se va como si fuera en un tiempo de reposo. Y en este tiempo de reposo, este animalito empieza a crear lo que se le llama crisálida. Él crea una crisálida. Y en este momento, científicamente, ahora no se le llama más oruga, sino que se le cambia el nombre a pupil. Entonces, cuando está en este proceso, cuando él está haciendo esta crisálida, que viene siendo como, ponle que fuera como una casa, ¿no? Como una cobertura protectora alrededor de él mismo, que los predadores no pueden venir y tocarlo necesariamente porque está pasando por un proceso, y cuando esta crisálida se termina, él queda atrapado allá adentro. Y cuando él está atrapado allá adentro, pasa por un proceso sumamente importante, metamorfosis. Pero este proceso, y cuando tú buscas la palabra metamorfosis, para que sepa lo que yo estoy tratando de decir, quiere decir la mutación, la evolución o el cambio de la cosa que se convierte en otra o diferente.
se convierte en algo diferente. Eso está pasando adentro de esta crisálida con este pupil y está cambiando por dentro. Y no es cuando él sigue cambiando y ha crecido hasta cierto punto que ya no cabe ahí y sus mismas piernas cogen fuerza y empiezan a romper lo que es esta crisálida. Y cuando empieza a salirse de esta crisálida, cuando sale de ahí todavía sus alas, porque ya es mariposa, ya no es gusano, entonces ya sus alas están húmedas y no puede volar todavía. Él se va patas arriba y la ley de la gravedad baja la sangre a esas alas, o los fluidos de su cuerpo bajan a las alas, y usted pudiera ver cómo esas alas siguen creciendo, creciendo, creciendo hasta ser grandes y fuertes suficientes para él poder volar. Y cuando él puede volar, ya es considerado otra mariposa más. Es una cosa bella lo que Dios ha diseñado en la naturaleza. Es una cosa bella que Dios nos ha proveído para nosotros poder ver, aprender y mirar. Pero en el día de hoy yo no me quiero solamente quedarme en la naturaleza. En el día de hoy yo quiero coger esta pequeña lección, quiero coger este ejemplo y aplicarnos a nuestra vida espiritual. Porque aquí hay un mensaje bien poderoso para cada uno de nosotros. Y a lo mejor usted ya está experimentando este mensaje. Pero déjeme decirle que muchas personas no lo han experimentado todavía. Y yo no sé si este es el día que Dios ha escogido, pero si te estás escuchando y estás sacando el tiempo, escucha bien lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. Porque cada persona que se llame cristiano pasó por un proceso como el de la mariposa. Si tú no has pasado por esta transformación que pasó esta mariposa, hoy puede ser tu día. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia me dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren qué bonito como es la Biblia, que nos confirma lo mismo que estamos hablando en este momento, y no solamente en este verso, sino que en muchos otros lugares de la palabra nos confirma que nosotros somos una persona nueva, que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, cuando llegamos a los pies de Dios, no somos los que éramos ayer. Como dice este versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no le estamos diciendo en este momento, no estamos predicando un evangelio de la prosperidad que te está diciendo que ven a Cristo y todo te va a cambiar, te vas a volver rico y no vas a tener ninguna deuda. No, hermano. No estamos diciendo que ven a Cristo y ese mensaje de la superfe, ¿no? Que ven a Cristo y todas las cosas que tú sentías antes, todos los achaques se te van a ir, te lo garantizo. Y después van y sacan un potecito de algo, te venden una agua bendita y te dicen, con esto vas a sanar, con esto vas a mejorar. No. Y que quede claro. Es que quede muy claro que no estamos predicando eso en el día de hoy. Lo que estamos predicando es la palabra de Dios. Y en ningún momento la palabra de Dios me dice que se te van a oír las deudas, que las consecuencias de tus malas acciones no van a existir. Al contrario, lo que te estamos diciendo es que con Cristo todo es posible. Sí, Señor. Este gusano o esta aruga sale del cascarón del huevo y se come todo. Me recuerda a estas vidas en el mundo que hacen cosas, escuche bien, hacen cosas sin importarles las consecuencias. Sí, porque imagínese si usted nace hoy y le dicen, esta es tu casa, vas a vivir aquí, y tú vas y naces y te comes tu casa. Entonces, ¿dónde vas a vivir? Pero desafortunadamente así es que vive el mundo. Desafortunadamente así es que las personas actúan. Ellos actúan sin poder ver lo que va a pasar el mañana. Y no es que yo puedo saber lo que va a pasar el mañana, pero el Cristo que yo le sirvo sí lo sabe. El Cristo que yo le sirvo sí me dirige. El Espíritu Santo a mí me dirige.
Entonces lo que pasa con estas personas, hacen decisiones y toman decisiones que los afectan y los siguen llevando de una vida mala a una vida peor. Y a lo mejor piensan que esto le va a ayudar, a lo mejor piensan que aquello le va a mejorar y gastan su dinero en las tarjetas de tarot, gastan su dinero en los psíquicos, gastan su dinero en el que lee la bolita de cristal, gastan su dinero en aquel espiritista, gastan su dinero en aquel otro, los curanderos, toda esa gente. Y están buscando contestaciones que solamente Dios las sabe, las contestaciones, pero tratan de que las otras personas se las contesten por ellos y toman decisiones que les perjudican, pero en el momento no se dan cuenta, desafortunadamente. Muchos en el mundo también echan a perder lo único que tienen. Tratando de buscar estas contestaciones para sus problemas, echan a perder todo. Y yo no estoy diciendo que la oruga está echando a perder todo, pero se come todo lo que está al frente de ella. Esa oruga sigue comiendo, comiendo, comiendo. No sabe si esa planta mañana le va a dar un tipo de albergue. No sabiendo si esa planta mañana le puede dar una sombra, pero se la come las hojas no importando lo que sea. Porque ella no sabe si después va a encontrar otra mata, pero sigue comiéndose las cosas. Así mismo andan muchos en el mundo, haciendo las cosas sin saber las consecuencias. Aleluya. Por eso es que en Romanos 12 nos dice claramente, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no podemos estar conformes con lo que los demás hacen y aceptarlo como si fuera la normalidad o como si fuera aceptable. Porque el mundo está haciendo cosas basadas en lo que ellos necesitan. El mundo está haciendo cosas basadas en lo que ellos les da la gana, por así decirlo. Pero nosotros como cristianos, nosotros que estamos siguiendo a Cristo, tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros aceptamos, en lo que nosotros creemos que es lo normal, en lo que nosotros creemos que la palabra nos dice que es la normalidad. Cuando entramos en este próximo punto, voy a hablar ahora de cómo este gusano, esta oruga, para crecer, empieza otro proceso. Muchos que andan espaldas a Dios tienen que tocar fondo y reconocer que lo que están haciendo no les trae resultado. Y es desafortunadamente como muchas personas tienen que llegar al final de la soga. Como muchas personas tienen que llegar al fondo del precipicio. Es como que mucha gente se tiene que ir por el barranco antes de poder reconocer que estaban en un camino incorrecto, que estaban en un camino malo, que estaban en un camino que le iba a llevar a perderse. Pero déjame decirle, hermano, que la oruga también llega a un cierto momento que no puede comer más. La oruga llega a cierto momento que no puede crecer más. La oruga llega a cierto momento que ella misma reconoce que tiene que parar. El mundo que está allá afuera, desafortunadamente, también le va igual. También ese mundo tiene que parar, tiene que llegar al final, como decía ahorita, al final de la soga, al final del barranco, y se caen por el barranco para abajo antes de reconocer que con sus propias fuerzas no pueden, que necesitan pasar por un proceso antes de proseguir. Déjeme decirle que quede claro que yo no predico que en Cristo las consecuencias de la vida pecaminosa no se borran, porque sí lo pienso, sí lo creo, y la Biblia sí me lo dice, que nosotros tenemos que ser responsables por todas nuestras acciones. En lo que quiero decir es que si tú vienes a los pies de Dios en el día de hoy, el delito que cometiste ayer todavía vas a tener que mirarlo, todavía vas a tener que enfrentarlo. Pero lo que quiero decir también en esta misma oración, lo que sí yo estoy predicando es que con Cristo todas las cosas les ayudan a bien, como dice en Romanos 8. Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Cristo. Entonces lo que quiero decir es que a lo mejor tú tienes que tocar el fondo. A lo mejor tocando el fondo te has metido en ciertos problemas. Y a lo mejor cuando tengas que ver el juez, por ejemplo, para ver la sentencia de lo que te está pasando o de lo que tú hiciste, con Cristo te va a ir mucho mejor. Tengo un testimonio en mi mente de un familiar que cuando hizo ciertos delitos,
encontró a Dios y mientras estaba en probatoria empezó a tocar el piano, y cuando fueron a la corte le pusieron al juez para que viera lo que él podía hacer en un culto con las manos en su piano, y ese juez, para la sorpresa, era cristiano, y ese juez le dijo: ¿tú sabes qué? Yo sé lo que estaba pasando en ese lugar, yo sé lo que estaba pasando en ese video. Y le reducieron la sentencia de una manera que solamente tuvo que hacer probatoria, porque el juez pudo ver que Dios estaba trabajando en su vida. Ya él sabía que esa persona nunca en su futuro iba a ser igual, porque Dios había entrado allí. Y yo no te estoy garantizando que Dios te puede borrar tu sentencia, pero te estoy diciendo que con Dios a tu lado tú tienes las de ganar. Con Dios a tu lado tú tienes un futuro mejor. Con Dios a tu lado tú puedes cambiar igual como la arruga cambia. Cuando este gusano se convierte en pupa adentro de lo que se llama la crisálida, ocurre algo muy natural para ellos, ¿no? Para nosotros lo encontramos sobrenatural, pero para ellos es natural. Y nosotros decimos como que, wow, pero tú vas a cambiar de esto a lo otro. Eso es imposible, solamente Dios lo hace. Así es que Dios lo diseñó en la naturaleza, y gracias a Dios porque nos da este ejemplo. Porque mire que déjeme decirle que en el ser humano estos cambios también ocurren. Y pueden verse igual, que cuando tú los ves hoy, dices, wow, porque los conocías antes en el mundo. Y tú decías, pero tú, sí, yo. No, ese mismo. Dice, ¿cómo tú puedes ser si tú hacías esto y esto y esto y esto? Y tú le puedes decir, pero Dios me cambió. Ahora soy una criatura nueva. Ya lo que antes hacía, ya no lo hago más. Es una metamorfosis, es una transformación que ocurre en el ser humano cuando Dios entra en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y empezamos a tener una relación con Dios. Muchas personas no se rinden a Cristo porque saben que dejar todo atrás no es fácil. Saben que tienen que pasar por una época de oscuridad para después poder salir como algo nuevo o diferente. Y déjeme decirle que cuando este gusanito o esta oruga se mete adentro o crea esta crisálida alrededor de él, ahí no hay luz, ahí no hay viento, ahí no hay hojas, ahí no hay nada de comer. Ahí eso es un proceso oscuro, eso es un proceso difícil que muchos seres humanos no pueden aguantar. Y muchos seres humanos deciden no pasar por ese proceso, porque ellos no pueden entender, no pueden decir, no, que yo no puedo, no, que no está en mí, esto es muy fuerte, esto es muy difícil, porque le gusta lo fácil, le gusta lo que es siempre dando, te lo dan a la mano. Pero déjame decirte que cuando estamos hablando de esta metamorfosis específicamente, estamos hablando de un cambio rotundo, estamos hablando de un cambio profundo para el ser humano. Aleluya. Este cambio tiene que ocurrir, por más difícil que sea. A lo mejor tú digas, pero yo no quiero, no. Esto es algo que tiene que ocurrir para nosotros tener una vida eterna, para nosotros tener una vida garantizada. Porque si no lo hacemos de esta manera, te garantizo que tu vida va a ser limitada. Que cuando llegue el momento, tú vas a estar sufriendo, cuando nosotros que creemos en Dios vamos a estar en la gloria gozándonos. Te pregunto ahora, una pregunta retórica. ¿Cuántas veces no has visto una mariposa y has dicho, qué belleza? Pero cuando vemos esa belleza, nunca te has parado a pensar lo difícil que ese proceso se le pasó. La realidad de la mariposa es que ella pone muchos huevos y no todos los huevos terminan siendo mariposas. Porque cuando el gusanito es pequeño, hay muchos predadores allá afuera que pueden comérselo, pueden herirlo, pueden morir, no pueden pasar por el proceso completo. Pero qué bonito cuando nosotros que estamos vivos en el día de hoy como seres humanos, podemos escuchar la palabra de Dios y podemos poner nuestro corazón y abrirlo hacia Dios y aceptar que este proceso es algo que tenemos que pasar, y podemos decirle, antes de pasar mucho trabajo, antes de pasar muchos dolores de cabeza, antes de que el mundo nos haga la vida a cuadritos, poder decir, sí, Dios, creo en la palabra que se está predicando. Y abrimos nuestro corazón a Dios para así no poder pasar lo que pasan
diferentes procesos, ¿no? Y que sea oscuro el proceso, será difícil el proceso, sí, pero no se concentre en esa metamorfosis, sino concéntrese en lo que viene después, en la gloria que vendrá en el futuro. Cuando la mariposa sale de la crisálida, es la misma experiencia que el ser humano experimenta al convertirse a Dios. Y déjeme explicar lo que yo quiero decir. La palabra de Dios en Efesios 2:10 lo pone de esta manera: hechura suya, creados en Cristo. Así es que lo describe. Cuando nosotros vamos a Gálatas 5:15, lo describe de esta manera: una nueva creación. Cuando vamos a Efesios 4:24, dice: creado según Dios. Entonces estamos hablando de que nosotros pasamos por este proceso oscuro, pasamos por este proceso difícil, pasamos por este proceso donde la vida no es muy fácil, un apretoncito difícil y oscuro y no fácil, pero al final como que somos hechos criatura nueva para Cristo, somos hechos criatura nueva creados según Dios, una nueva creación, hechura suya, creados en Cristo. Yo no sé si eso es lo que usted quiere que digan de usted en el día de hoy, pero yo sí quiero que digan eso de mí en el día de hoy. Yo quiero que mi proceso sea como aquel de la mariposa. Yo quiero salir de esa crisálida diferente. Yo no quiero estar como estaba antes. Yo no quiero estar como estaba antes. Yo quiero ser libre en Dios. Yo quiero ser libre como las mariposas en el día de hoy. El resultado de esta nueva creación es un camino radical en la naturaleza, en el carácter, en los deseos y los propósitos de la persona. Ahora, si tú no quieres esas cosas, entonces a lo mejor no las quieres. Pero yo como cristiano son cosas que yo anhelo a diario. Son cosas que yo quisiera tener a diario. Y como conclusión, si no han pasado por una metamorfosis o transformación, hoy es el día que Dios te ha determinado para ti. No lo dejes para después. Ya basta de hacer las cosas sin preocuparte por las consecuencias que pueden ocurrir. No esperes perderlo todo y tocar el fondo antes de darte cuenta que Dios te está hablando hoy, diciéndote que tienes que cambiar como la oruga. Recuerda que es necesario pasar por el proceso oscuro y solitario antes de volver a la luz de Dios. La luz del Evangelio. La luz te guiará a una vida eterna.